Hoy en Hablemos de Ti tenemos a Adriana González, nuestra súper sexóloga, y vamos a hablar de los mitos para no acudir a una terapia sexual. Familia, bienvenidos a Hablemos de Ti. El día de hoy tenemos a Adriana González, nuestra sexóloga, y vamos a estar hablando de terapia sexual, que ya de entrada el nombre como que nos para los pelos a algunos. Allá detrás de cámaras ya nos dijeron que si va a ser una película porno. No vamos a hablar de eso, ni es película de canal de 12 de la noche. Vamos a hablar acerca de los mitos, de cuáles son los pretextos más comunes para no acudir a una terapia sexual, aunque te vayas dando cuenta que ya tienes ciertos factores que te están predisponiendo y que necesitas, más bien, ¿cómo decirlo? Que sabes que tienes que ir a una terapia sexual, que tienes que acudir con un sexólogo, pero que te sigues deteniendo a dar este paso. Uy, hay muchísimos, Carla, pero vamos a tratar de irlos poniendo. Creo que primero, como bien lo decías, es importante decir qué es la terapia sexual, porque si no se van a estar imaginando aquí, ¿no? La cuestión es que la terapia sexual tiene que ver con el ayudar a que comience a funcionar bien nuestra vida sexual. Okay. Y esta vida sexual tiene que ver desde toda la respuesta sexual, que es la excitación, a partir de ahí el llegar a una etapa que se llama meseta, que es antes de esa explosión máxima que lo conocemos como orgasmo. Ajá. Y ya al final como ese periodo en donde pues ya llegué al orgasmo, ahora vámonos a relajar un poquito, ¿no? Oye, entonces es la previa, el durante y el después, ¿no? Exactamente. Esto, me imagino que hay una diferencia entre estas fases que son meramente orgánicas, biológicas, a toda la previa del erotismo. La previa del erotismo tiene que ver con el deseo sexual. Ok. Entonces, vamos a poner que son 5, ¿no? Ok. El deseo sexual, que es todo aquello que me puede incitar, lo que te pone caliente, vamos a ponerlo así, más fácil, ¿no? Y de ahí va a venir la etapa de la excitación, que es cuando ya empiezan las caricias, los besos, y por ejemplo en los hombres se empieza a ver porque hay una erección, y en las mujeres porque hay una lubricación. Entonces de ahí se empieza a ver todo esto. Pero aquí la cuestión, ¿cuándo acudir a terapia sexual? Pues cuando la erección no va bien, que es parte de una respuesta fisiológica normal de la excitación, o cuando pues de repente no, como que ya está arrancando el motor, pero no llego y no alcanzo a que encienda bien por completo. Sí. ¿No? Tanto en hombres como en mujeres. Tanto en hombres como en mujeres. O de plano, pues una carcacha, mi coche que pues no, ni siquiera entra la llave, ni siquiera lo quiero prender, ¿no? Okay. Entonces, esta parte donde no hay deseo, no siento ganas, como que para mí el sexo no es tema mío, eso es una disminución del deseo. Okay. Esto que acabas de decir es súper importante. En la semana me preguntaba, la semana pasada, justamente hablando con un amigo, me decía... es un chico que ha tenido muchas parejas sexuales, y él me decía, oye, ¿será normal que llegue un momento, un punto en la vida en el que seas como una espora totalmente asexual, en el que ya no tengas este deseo? ¿Es normal brincar, por ejemplo, de tener muchas parejas sexuales y mucho deseo sexual a tener nulo? No. Ese también podría ser un tema, ¿no? Claro. Para acudir a terapia sexual. Súper. En sí, nuestra sexualidad se muere cuando nos morimos, ¿no? Cuando nuestro cuerpo físico, pues ahí se detiene. Y la sexualidad, si lo vemos desde un aspecto tántrico, pues va trascendiendo más allá, ¿no? Entonces, el tener deseo sexual mucho y de repente nada, pues algo pasó. Algo pasó, ¿no? Ahí sí. Entonces, estos son los temas para acudir a la terapia sexual. Okay. Pero bueno, ya aquí los hombres son expertos porque nada más no les funciona tantito el pene y entonces van corriendo, ¿no? Porque ¿qué me está pasando? Sí. Pero sobre todo se ven más mitos para poder llegar a terapia en mujeres. Hay mujeres que... Más que en hombres, Adriana. Sí. Hay mujeres que no llegan al orgasmo y sienten que es algo normal, o sea, que no tendrían por qué llegarlo, ¿no? Que la parte sexual es más masculina. Un hombre que no tiene una erección le cae directamente y es un punch total hacia su autoestima. Entonces,
siempre va a buscar Sí. acudir a terapia. Lo primero, siempre se van al urólogo, en primero. Ujú. Ya cuando les empiezan a dar Viagra y todo esto y no funciona, pues entonces ya es cuando empiezan a acudir al sexólogo. Ok, entonces a pesar del tratamiento de médico, ¿no? Ya empastillados, de todas maneras pueden no tener respuesta. Sí, exactamente. Ok, entonces ahí Porque- sí ya hablamos de algo psicológico, ¿no? Exactamente. Porque cuando es la pastilla, por ejemplo, lo que hace es enviar más sangre al pene en cuestión de los hombres, ¿no? Pero si yo tengo un bloqueo mental, pues nunca voy a mandar el estímulo de mi cerebro a que se mande toda la sangre al pene, pues aunque tenga todas las cargas Claro, triples, ya valió. sí. Entonces, Ok. también estos mitos les afectan más a las mujeres, pero yo creo que la principal causa de que no van es la educación sexual que han recibido. Sí. Está la parte de educación sexual toda prohibitiva, toda de privación, toda que nadie puede hablar de sexualidad, ¿no? De hecho, hasta les pregunto, para ti, ¿la sexualidad es un tema central? Y hacen, no, es periférico. Y yo, bueno, pero si nunca han hablado de eso, pues como que es algo central, ¿no? Porque no se habla. Claro, y en esta parte de la educación, ¿no? Desde poder nombrar al pene, pene y vagina, vagina, y no, el pajarito y la no sé qué, ¿no? Y todos los nombres que van poniendo alrededor cuando somos niños, y de no ser directos, y de no te bañes con tu papá si eres mujer, o no te bañes con tu mamá si eres hombre, ¿no? Todas estas, todos estos tabús que se van poniendo en torno a, ¿no? Sí, totalmente. El ponerle un nombre que no es, pues ¿por qué a mi brazo no le ponen otro nombre, no? Y a mi vulva sí le dicen, cuida tu tesorito, la florecita, ¿no? Entonces ya desde ahí pues empieza como, ¿por qué solo esa parte del cuerpo tiene otros nombres y las demás no? Desde que somos chiquitos, ¿no? Sí. Pero la otra es que la educación sexual que recibimos es o muy tradicional o muy científica, ¿no? O, pues, ¿cuántos no se educan a través de la pornografía, no? También. Sí, la pornografía, y ese es otro tema que se puede hablar muchísimo, porque también pues empiezan a integrar una visión de la mujer muy que no es, ¿no? Más Y como del un hombre objeto también. La Y del mujer hombre. como objeto y el hombre como súper. Sí, Superman, ¿no? Como si Sí, como... tuviera que aguantar todas las posiciones. También los tiempos tienen que alargarse cuando no es un tiempo natural y placentero, incluso para las mujeres. Sí. Es de 5 a 12 minutos. Más en penetración ya hasta no es placentero, ¿no? En una penetración continua. Entonces, pues hay sí estos mitos, sobre todo la educación, las creencias, es algo que va a impedir muchísimo el que se puedan acercar a la terapia sexual. Okay. Que tampoco nadie les habla de lo que es el coito, de lo que es el erotismo, ¿no? Yo por eso te decía, o es científico, o te vas a embarazar y cuidado y usa los métodos anticonceptivos, o ahí vienen todas las infecciones, te enseñan coliflores por todos lados, pues así quien va a querer tener una relación sexual satisfactoria. Va a ser muy difícil, porque lo que voy a estar pensando es, si ya me embaracé y si me voy a contagiar, y después todo lo demás nadie me lo ha explicado, ni siquiera sé qué me excita. Sí, exactamente. Y bueno, yo creo que muchos lo que recordamos de nuestra educación sexual en la secundaria, sobre todo, ¿no? En la secundaria y bueno, la prepa ya se van solos con la pornografía, sobre todo los hombres, es ¿por qué no abortar? ¿No? Que te pasaban el video del legrado y de cómo destrozaban a la criatura y todos terminaban así como psicotizado porque es terrible la imagen, es cómo no embarazarte, que en realidad pues estos métodos de educación y de sembrar pánico y terror tampoco están funcionando, porque nuestro porcentaje de niñas a partir de los 11 años que están siendo mamás está incrementando, ¿no? Entonces ahí nos damos cuenta que no está funcionando verdaderamente, que no estamos teniendo un impacto ni positivo ni fuerte ni los adolescentes, pero también cómo pedirles a estos educadores que puedan educar en sexualidad si ellos tampoco recibieron esa educación sexual. Y eso es lo más complicado, porque incluso para que un profesor diga tu pene, ¿no? Esto yo sé que es excitante, ¿no? El hablar de erotismo es algo que les cuesta muchísimo trabajo. Sí. Y sí, completamente de acuerdo, la educación parece que estamos en la Edad Media, ¿no? A través del miedo de poner terror y pues llegar a un acto sexual que es tan bello, tan pleno, tanto para uno mismo como compartido, y tener toda esta cosa en la cabeza, pues pues ya desde ahí es el principal distractor para que no estés funcionando bien. Te iba a preguntar que ahorita que estás diciendo esto, que es un acto pleno, que es un acto placentero,
¿Qué tanto porcentaje de tus pacientes cuando llegan a consulta llega con la idea de que el orgasmo, el acto sexual o la satisfacción sexual propia es responsabilidad de la pareja? Uy, todos. Sí. Eso ya. Y ahora sí no me toco el corazón porque sí, y te puedo decir que todos los que he visto, todos coinciden en que mi sexualidad te pertenece a ti. Ajá. Y la autoestimulación, la autoexploración está escondida, puesta con telarañas, que no sabe dónde está, ¿no? Sobre todo en mujeres, ¿no? Sí, hombres y mujeres. Hay ¿También incluso hombres? también hombres, pero esos más grandes. Cuando son, entre más grandes son, más tienen estas ideas, también es algo que se puede ver. Pero sí, tienen como la idea de que la satisfacción sexual y la sexualidad es siempre para compartirla. Entonces, pues empiezan a tomar y mandar responsabilidades cuando empieza a haber este tipo de conflictos. Por ejemplo, a mí es que hace mucho que ya no te me acercas, así como voy a poder tener un acto sexual, ¿no? Cuando yo nunca tengo deseo sexual, pero entonces la responsabilidad es que no tengo porque tú no te acercas, ¿no? Sí. Entonces, sí hay mucho el poner la responsabilidad en el otro sobre la sexualidad, y ese pues también es un principal, vamos a poner como una principal discapacidad que empezamos a tener, que se puede rehabilitar si uno lo rehabilita, pero si yo no tengo idea de mi cuerpo, pues ahora voy a esperar que alguien más me toque y que sepa qué es lo que me gusta. Y luego si es una pareja heterosexual, pues peor, ¿no? Porque son genitales distintos, tienen formas distintas, entonces pues también ya desde ahí. Fíjate que ahorita que dijiste esto, bueno, si yo no conozco mi propio cuerpo, ¿cómo voy a saber cómo pedirte qué es, dónde y cómo me gusta, ¿no? Me acordé de una consultante que un día yo le decía, bueno, tú sabes que tienes un orificio para orinar, un orificio que es la entrada, ¿no? Es la parte, la vulva, la vagina, y uno para hacer del baño, o sea, tenemos 3. Me decía, no, o sea, creo que en cuestión de autoexploración, incluso desde ahí, desde conocer tu cuerpo, ¿no? Una foto de tu cuerpo, creo que desde ahí estamos ya, pues, con temas tabú. Sí, totalmente. Creo que la autoexploración es una de las principales como recetas que siempre damos cuando hay una cuestión a nivel sexual con mujeres. Y esto en todas las edades. O sea, puede ser desde niñas, ¿no?, hasta adultas mayores, porque también nos encontramos que pasando la menopausia y todo esto, pues siguen sin saber cómo son sus genitales y cómo es esa elasticidad interna, cómo debe de estar en el ambiente vaginal, y entonces también hay dolor, de repente hay inflamaciones, empieza a haber problemáticas ya más físicas a nivel de la vulva, que pues si yo no me conozco, pues ¿cómo le hago? Pero ahí hay otro mito, porque el introducir los dedos a la vagina, ¿cómo crees? O sea, las personas sienten, y yo siempre hago esta comparativa, pues sienten que tienen un hoyo negro, que de repente van a introducir los dedos y se les va a ir la mano y se les va a perder, o yo no sé qué piensan que puede pasar dentro, ¿no? Hay mucho terror, hay mucho miedo a la autoexploración, hay mucho miedo al introducir los dedos en el canal vaginal. Esto trae consigo muchos problemas también, un vaginismo que no se permite la entrada, por ejemplo, y dolor al momento de tener relaciones sexuales. Este miedo y es miedo a través de la ignorancia, porque no sabemos qué es lo que hay dentro. Es lo que te iba a decir, que por un lado es una cuestión de creencias, por otro lado es una cuestión de educación, y por otro lado, que es el tercer factor muy importante, es una cuestión de habrá que explorar la vivencia de la persona, ¿no? De la mujer en este caso, porque al final si fue, por ejemplo, una mujer abusada, si fue una mujer, violada, pues va a tener muchísimo más miedo a abrirse y a explorar, ¿no? Claro, cuando hay abuso sexual es mucho más difícil porque tiene un trauma. Además de todos estos factores que mencionas, viene una cuestión donde mi sexualidad fue algo que fue violentado, tuve un acto a través de la coerción que yo no quería, y que entonces la sexualidad se empieza, y esa experiencia empieza a ser parte de lo que para mí es la sexualidad. Exacto. Y si además nadie habla de nada de sexualidad, pues entonces el mito que está alrededor de ese abuso sexual se convierte mucho más potente, mucho más fuerte, se refuerza y se hace uno llega mucho más temeroso a la actividad sexual. Sí. Platícanos 3 cosas que tú les recomendarías
o sea, 3 puntos para animar a estas personas que se vayan identificando con que, bueno, tengo por ahí alguna disfunción, tengo algo que puedo arreglar en cuestión de sexualidad. ¿Qué les podrías recomendar para que puedan acudir a terapia sexual? Bueno, primero les voy a recomendar algo para que no acudan, para que si se arreglan solos, pues ya mejor, ¿verdad? Y la otra es que sí, pues para acudir. La primera es esto que estamos mencionando, que es la autoexploración. El autoexplorarse, el autoconocerse es algo esencial y primordial. Si a través del autoconocerse y autoexplorarse vienen ideas de qué estoy haciendo algo que no se debe, no debería de estar autoestimulándome, o me da miedo, me da vergüenza, o me da asco, entonces ahí sí ya podemos ver que podrían acudir a un tipo de terapia sexual para ver qué está ocurriendo. Nuestra sexualidad es parte de nuestro cuerpo, no debería por qué causarnos ni ansiedad, ni miedo, ni culpa, ni asco. Esto tiene que ver con la represión sexual. Entonces, hay que también trabajar estas creencias, que eso sí ya se puede hacer en terapia sexual. Esa es una. 2, si yo empiezo a ver que en mi relación de pareja, pues como que algo no va bien a nivel sexual, sobre todo por parte mía, ¿no? O sea, primero identificar qué no estoy haciendo yo, qué me está faltando para tratar de mejorarlo. Si tratando de mejorar eso tampoco está funcionando, pues entonces es el momento de acudir a terapia sexual. Y pues por último, explorar el universo tan lleno de sexualidad que puede haber, porque muchas veces nos quedamos nada más con el 2% que es la penetración, y ahí se nos acaba el acto sexual, y nuestra sexualidad va más allá de nuestros genitales. Entonces también, si están demasiado penecentrados y vaginocentrados, traten de explorar hacia afuera. Si el explorar hacia afuera se les está complicando, también sería un buen momento para poder acudir a terapia sexual. O si el erotismo y la llama de la pasión en la pareja como que ya no está tanto, también este otro tipo de ejercicios más no tan genitales pueden ayudarles a incrementar toda esta parte erótica. Es que en realidad como que nuestro discurso está, 1, demasiado genitalizado, 2, ayer escuché un término que me hizo ruido, hablando estaba yo en una sobremesa y hablaban acerca de el reggaetón, ¿no? Por ejemplo. Y entonces alguien dijo, sí, es un discurso totalmente como que puesto para la violación. Es un discurso, dijo un término como compuesto como entre violación y discurso, que en realidad también nos educa y que está educando a nuestros adolescentes y a nuestros niños, ¿no? Porque ya niños muy pequeños, claro. Mi sobrino de 5 años ya escucha reggaetón y parecen muy orgullosos de que lo cante, y ya se están educando en este discurso, claro. que es un discurso pues totalmente violento y agresivo, y sobre todo ya muy aceptado socialmente, ¿no? En cosificar a la mujer, en poder hacer este discurso de previo a la violación, previo a si te cosifico puedo tomarte, puedo usarte, y esto es ya algo que está de nuestra sociedad, que ya está ya muy fijado, y que habrá que ponerle atención y foco, ¿no? Claro, totalmente. El reggaetón, bueno, el anterior era peor. Yo también ya he escuchado reggaetón soft ahorita, ¿no? Que es más romántico, es una mezcla ahí entre el reggaetón bachata, que se pone un poquito más erótico e interesante, ¿no? Pero todas estas que ven de la Met y toda esta parte, porque sí había este reggaetón y todavía lo sigue habiendo, pues sí tiene que ver más como una similitud con esa parte de la pornografía, ¿no? En donde se cosifica un poco más, en donde se centra todo en la penetración también, ¿no? Claro, pues si nadie me habla del coito, nadie me habla de erotismo, de la satisfacción, del placer, y el reggaetón sí, pues es claro que lo voy a escuchar, ¿no? Entonces aquí la cuestión es no que dejen de escuchar, sino que analicen qué escuchan, y la otra es que hablemos de lo que sí es sexualidad. Bueno, yo sí diría que mamás, por favor, niños de 5 años, niños de 11 años, 12 años no van a analizarlo, ahí por favor que no escuchen reggaetón, ahí sí prohibido, por favor. Porque al final del día no estoy pudiendo transmitir una educación sexual, solamente estoy transmitiendo información sexual, ¿no? Información sexual que no es educación sexual. Exactamente. Y pues te doy muchísimas gracias por poder haber compartido esto con nosotros, por haber asistido, por haber aceptado la invitación.
Y vamos a seguir haciendo pues programas juntas Claro que sí. porque al final son de mucho interés para la gente. Con mucho gusto. Muchas gracias también, Carla, por la invitación. Gracias, Adriana. Nos vemos pronto. Chao.